Hola Ramón, ¿cómo te va? Muy buenos días. Aquí preocupado por todo esto, ¿ah? Todo no hace más que escalar en esta situación de los aranceles y de los idas y vueltas y los dimes y diretes, Alberto. Sí, la situación se ha ido complicando desde el llamado Día de la Liberación, como lo calificó Donald Trump, que fue el día que anunció esta serie de aranceles a diferentes países del mundo. Sin duda, China se lleva la peor parte. Hay que ver el contexto. Sabemos que desde el primer gobierno de Donald Trump, él considera que China es un competidor desleal, que es una amenaza a la economía y al empleo estadounidense y en muchos otros aspectos. Recordemos que incluso cuando comenzó la pandemia, Trump se refería al COVID-19 como el virus chino, de manera muy despectiva, al punto que el propio gobierno chino le dijo que tenía que dejar de hablar así del COVID. Pero lo cierto es que estamos acostumbrados también a que, o lo que hemos aprendido con Trump en estos años, es que él suele generar situaciones en las cuales va escalando la gravedad de la relación. Lo vimos con China, lo vimos con Corea del Norte durante su primer gobierno, y en algún punto él frena. Y después de eso intenta abrir una puerta para negociar con la sensación de que logró más de lo que realmente esperaba, menos de lo que amenazaba, pero que indefectiblemente es una ganancia para él. Y además él queda como el responsable, el autor de haber desescalado la crisis. Y entonces queda en un punto muy positivo en términos comunicacionales. Es probable que veamos algo así en términos de esta guerra arancelaria que sin duda que está arrastrando a todo el mundo. Sabemos que todas estas fluctuaciones respecto a lo que ha declarado Trump, de repente sube los aranceles, después los pospone durante 2, 3 meses, después reevalúa. Todo eso son impactos directos al funcionamiento de los mercados. Y sabemos que los mercados necesitan certezas para operar y que por el contrario la incertidumbre genera un efecto pánico que muchas veces hace que las bolsas caigan, que la gente busque refugio en el oro, ese tipo de cosas. Y claro, eso genera daños entre comillas colaterales, pero a escala global. Entonces, mientras esto no se detenga, la economía mundial va a seguir crujiendo y tal como se decía al comienzo, aquí está en riesgo no solamente el crecimiento de Estados Unidos, sino el crecimiento mundial. Las perspectivas que hay en este minuto son perspectivas hacia un crecimiento mucho más bajo que va a generar un impacto en diferentes partes del mundo en términos de sus economías y que va a llevar tiempo revertir. Ahora, es interesante analizar ese estilo Trump, ¿no? Porque en el caso de China particularmente, también sucede con el resto de las economías del mundo, en donde, claro, le coloca también, no, los aranceles tan altos como a China, pero que después le dice, ya, negociemos. En este caso también, pero llevado al extremo, el presidente Trump respondió a la respuesta china, por decirlo de alguna manera, subiendo más y más todavía los aranceles, ya más no sería innecesario subirlo más porque evidentemente eh, eh, provoca el mismo efecto ya con la magnitud que tienen. Pero dicho eso, después igual como que tiende, ¿cómo decirlo? Trata de establecer un puente y decirle a China, bueno, la responsabilidad de dar el primer paso para descalar estas disputas de ustedes. Aquí estoy como esperando el llamado de Xi Jinping. Entonces, la pregunta es si efectivamente, no sé, pues, ¿es eso? ¿Es negociar posteriormente? ¿Y tendrá un plazo al respecto? Es difícil saberlo. Es muy difícil saber cuál es realmente el plan de Donald Trump en este tema. Pero lo que es cierto es que, a ver, el tema de los aranceles es una práctica que se pensaba erradicada. Obviamente todos los países tienen aranceles que básicamente son impuestos a los productos que vienen del extranjero, es decir, a importaciones. En ese aspecto, desde fines de la Guerra Fría, estamos hablando de comienzos de los años 90, el proceso de globalización vino aparejado con la consolidación de la Organización Mundial de Comercio, el avance en los acuerdos de libre comercio y que en general apuntan a ir reduciendo los aranceles casi al nivel cero. ¿Para qué? Para facilitar el comercio de bienes y servicios a nivel global, etcétera. Una serie de elementos que nos han acostumbrado
precisamente a tener productos que vienen de China a un muy bajo costo y de otras latitudes. Porque obviamente Europa y Estados Unidos siguen siendo mercados en los cuales los productos, debido a que la mano de obra es más cara, finalmente es más caro. En este minuto, en la situación para Estados Unidos no deja de ser compleja, porque en el fondo, claro, Estados Unidos le pone aranceles a los productos que vienen del extranjero. Algunos son productos finales, como un auto completo, pero también pueden ser piezas y partes de un auto que se arma en Estados Unidos, y que eso inevitablemente va a aumentar el valor. Por otro lado, si esto es una situación en donde mutuamente China y Estados Unidos se van subiendo los aranceles, obviamente China tiene una posición más compleja porque sus exportaciones representan prácticamente el 20% de su PIB, según el Banco Mundial, mientras que las exportaciones de Estados Unidos representan algo así como el 11%. Sin embargo, la ventaja que tiene China, y que Xi Jinping hace rato que ya está trabajando en eso, es fomentar o reimpulsar el consumo interno para mejorar la economía, cosa que Estados Unidos no puede hacer, incluso por un volumen de población. China tiene más de 1.400 millones de habitantes y Estados Unidos tiene prácticamente 320. Entonces, en ese aspecto, si bien un tema son los aranceles, otro tema muy estratégico es la capacidad de reemplazar esa pérdida de ingresos por exportaciones con consumo interno. En ese aspecto, China está mucho mejor posicionada. Ahora, hay otro factor, y es que en este escenario tan complejo y enredado que está generando Trump, hemos visto que se ha abierto a negociar con ciertos países. En esos procesos de negociaciones, no solamente está viendo los aranceles en términos bilaterales, sino que también está negociando que esos otros países, para bajarle los aranceles, reduzcan o compliquen su comercio con China. Es decir, está buscando que otros países también de algún modo vayan generando este cerco arancelario alrededor de China. Claro que sí. Ahora, un punto aparte es lo que puede ocurrir ahora, además a nivel interno, con la molestia que tiene Donald Trump con el presidente de la Reserva Federal o Banco Central de los Estados Unidos, con Jerome Powell. Dijo y escribió Jerome Powell de la Fed que siempre llega demasiado tarde y se equivoca. Ayer emitió un informe que fue otro y típico, completo desastre. El cese de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido. Y es la noticia que se ha tomado la discusión ahora en Estados Unidos por este llamado poco menos a que se vaya o a que renuncie Powell, que fue el mismo el que lo nombró por primera vez en el 2018, posteriormente fue Powell reelegido por el presidente Joe Biden en el año 21 y su mandato actual del presidente de la Reserva Federal finaliza en mayo del 2026, pero es como que, no sé, pues guardando las proporciones, otro país y todo, pero sería como si el presidente Boric escribiera por Twitter y le pidiera la renuncia a Rosana Costa del Banco Central aquí en nuestro país. Ese es un tema muy delicado porque en el fondo sabemos que la Reserva Federal, al igual que los bancos centrales de países como Chile, como tú bien explicabas, tienen un grado de autonomía importante respecto del gobierno de turno. Cuando eso se pierde, la economía de esos países está abiertamente en riesgo. Si Trump presiona para la salida del director de la Reserva Federal y pone a alguien, entre comillas, mucho más afín a sus objetivos, intereses, ahí podría estar muy en riesgo la economía estadounidense, que inevitablemente también acabaría arrastrando a la economía mundial. Uno lo ve, por ejemplo, el caso más dramático tal vez sea Venezuela. El Banco Central no tiene independencia, entonces cuando el gobierno venezolano quiere más dinero, siguen imprimiendo y eso lo único que hace es generar inflación. Entonces, no es nuevo en el tema de Trump la crítica a autoridades que no están de acuerdo pública o privadamente con sus planteamientos, con sus estrategias, con las decisiones que toma su gobierno. Sería una mala señal. De algún modo dejaría en tela de juicio el grado de independencia de la Reserva Federal, y el impacto de eso en términos económicos podría ser tanto o más crítico que esta guerra arancelaria. Así es que hay que estar atento a eso, porque sin duda es una de las noticias que se toma la discusión internacional en este instante y veremos sus repercusiones en el día de hoy. Ojalá, lo hemos dicho creo que durante toda la mañana, tan convulsionado está todo esto,
que quizá este fin de semana de reflexión en términos religiosos ayude también a apaciguar los espíritus y las revoluciones que parece que están en todos los ámbitos, acá, afuera, en todos lados, muy, muy alteradas y traiga un poquito más de templanza, porque lo necesitamos, en Es todo ámbito. que, es que el tema es muy complejo, es muy dramático. Estamos viendo el impacto de tener una economía globalizada, interconectada, cuando se gestiona mal. Ahora, dentro del equipo de Trump, y me imagino que también otros asesores, analistas económicos, financieros en Estados Unidos, alguien tendrá que decir, bueno, saben que esto de verdad que es muy mala idea y esto nos va a llevar a una situación económica muy crítica. Sobre todo, y aquí está la clave, tomando en cuenta que en noviembre de 2026 son las elecciones de midterm o mitad de mandato, en donde en Estados Unidos se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se eligen gobernadores estatales. ¿Por qué es importante esta elección que siempre cae en la mitad del mandato presidencial? Porque es una manera en la cual los ciudadanos evalúan la Claro. gestión del presidente en su primera mitad. Si estas medidas de Trump no le traen a los estadounidenses en general, más allá de su base electoral, una mejor calidad de vida, una mejor situación económica, eso se va a ver reflejado en el voto castigo de las elecciones de mitad de mandato. Y ahí podríamos tener tal vez un vuelco y en donde los demócratas tal vez recuperen una o las dos cámaras, no lo podemos saber con precisión en este minuto, pero estas decisiones económicas sin duda que van a tener repercusiones políticas en el corto plazo. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Un abrazo, que tengas un buen fin de semana, Alberto. Nos vemos. Muchísimas gracias, Ramón. Igualmente para ti. Doble clic.